Visualiza a un actor que, en su apogeo, estelarizó más de 60 filmes y cautivó los corazones de miles, quizás millones de personas. Su imagen llenaba la pantalla con una fuerza tan imponente que nadie podía apartar la vista. Sus actuaciones desbordaban la pasión de un volcán en plena erupción. El público lo adoraba y los críticos lo colmaban de alabanzas. Todo indicaba que su éxito no tendría fin. Pero el tiempo, implacable, no hace excepciones, y a él tampoco le dio tregua. De pronto, una enfermedad cruel y repentina lo golpeó sin compasión. Su voz, que lo había elevado a la fama en la radio, comenzó a desvanecerse como una llama sin aire. Su salud se deterioró de manera tan despiadada que ni sus seguidores más leales podían aceptarlo. Aquel hombre lleno de vida y vigor se transformó en un reflejo pálido de lo que fue, encerrado en un cuerpo que ya no le obedecía. ¿Cómo pudo ocurrir algo así? ¿Fue una jugarreta del destino? Nadie lo sabe con exactitud. Lo cierto es que este talentoso artista se negó a dejar que el dolor lo definiera. Tomó medidas valientes para garantizar el futuro de su familia, construyendo un legado resistente a cualquier tormenta. Aunque la enfermedad lo destrozó, él nunca dejó de velar por los suyos. Su nombre, sus ahorros y sus recuerdos quedaron resguardados gracias a su dedicación incansable. Esta no es solo la historia de un actor célebre, sino de un hombre que exhibió una valentía extraordinaria frente a la adversidad. Su vida se volvió un símbolo de inspiración para quienes pensaban que una enfermedad lo termina todo. Él probó que el amor por la familia y la fortaleza interna pueden superar cualquier barrera. Los inicios de este gigante de la actuación y la locución estuvieron lejos de ser sencillos. Pero antes de continuar, no olvides dejarnos un like para mantener vivo el recuerdo de nuestras figuras legendarias. Nació en un pequeño pueblo casi perdido, Torno Largo, en México. Sus calles polvorientas apenas veían pasar carretas y, aunque el lugar tenía cierto encanto, la pobreza era una constante. Al ser hijo único, la soledad lo acompañaba siempre. No había hermanos con quienes compartir juegos o aliviar las tristezas. El golpe más duro llegó a los 8 años, cuando su padre desapareció de su vida. Imagina el impacto en un niño que aún no comprende por qué el mundo puede ser tan injusto. Esa ausencia lo marcó profundamente, dejando una herida que moldearía su personalidad. Su madre y su padre, mientras estuvo presente, eran personas trabajadoras, pero enfrentaban grandes carencias económicas y emocionales. El pequeño no tuvo más opción que asumir responsabilidades y ayudar como pudiera. Mientras otros niños jugaban o correteaban por las calles, él se levantaba al amanecer para cuidar el ganado. En el rancho familiar asumió tareas pesadas desde muy joven, desde alimentar a los animales hasta labrar la tierra. Cada día traía un nuevo desafío, pero también fortalecía el carácter que más tarde lo distinguiría. La adolescencia no fue más gentil con él. A los 19 años, su familia se hundió en una crisis económica devastadora. El rancho, hipotecado para obtener un préstamo, se perdió al no poder pagar las deudas. Así, de un día para otro, todo lo que consideraban seguro se esfumó. Con pocas pertenencias y el alma rota, se mudaron a Villahermosa, la capital de Tabasco, buscando un horizonte menos sombrío. La vida urbana no era fácil. El joven tuvo que vender calcetines de casa en casa para sobrevivir. ¿Te imaginas pasar de la calma de un rancho a las agitadas calles de una ciudad extraña, cargando deudas y preocupaciones? Esa fue su realidad. Sin embargo, lo que para otros sería un callejón sin salida, para él fue una lección de perseverancia. Trabajó en el mercado local, primero con su tío Diego en una tiendita de ropa, luego como voceador de productos en un puesto callejero. Allí descubrió un talento único. Su voz era nítida, cálida, y su sonrisa podía convencer a cualquiera. Con solo unas palabras lograba vender lo que fuera. Sin saberlo, estaba sentando las bases para la gran carrera que le esperaba. En 1954, mientras recorría las calles de Villahermosa, pasó frente a una nueva emisora de radio, la SEP, que buscaba empleados. El lugar vibraba de energía, con cables, micrófonos y voces transmitiendo en vivo. El gerente, Aldo Eros Mancini, vio un brillo especial en ese joven de mirada vivaz y voz potente.
No le dio un puesto de locutor de inmediato, primero tuvo que barrer y hacer mandados. Pero eso no lo desanimó, pues todo comienzo tiene su valor. Desde ese momento, se enamoró perdidamente del universo de la radio. Observaba cómo ajustaban los equipos, cómo los locutores cronometraban sus palabras y, sobre todo, cómo conectaban con una audiencia invisible al otro lado de las ondas. En los corredores de la SEP entendió que la radio no era solo hablar, sino tejer un lazo emocional con los oyentes. Con una determinación cada vez mayor. Supo que su don necesitaba un aval formal, así que viajó a Ciudad de México para obtener su licencia de locutor y pulir sus habilidades. Tras un arduo periodo de aprendizaje, regresó a Villahermosa y, contratado por QCBT, destacó por su autenticidad y creatividad, ganándose el cariño del público. Pero su ambición y prestigio no paraban de crecer, llevándolo a soñar con conquistar la capital. Con una confianza inmensa y un deseo ardiente de triunfar, volvió a Ciudad de México para probar suerte en la emisora más importante de la época, pero se topó con la feroz competencia del mundo radiofónico. Pasó horas esperando en pasillos, enfrentando rechazos que lo hacían cuestionar su talento. Lejos de rendirse, pensó, si no es aquí, será en otro lado. Así, apuntó a Telesistema Mexicano, que en 1955 sentaba las bases de lo que sería Televisa. No fue inmediato, pero poco a poco le abrieron las puertas. Pasó casi un año perfeccionando su estilo en el aire, suavizando su acento tabasqueño para adaptarlo a un tono más universal que conquistara a todo México. En 1957, a los 24 años, lanzó Rock 730, un programa radial innovador sobre rock and roll, un género que arrasaba entre los jóvenes mexicanos. Su vitalidad y su grito característico, grandioso rock and roll, lo convirtieron en un éxito, aunque sectores conservadores, como la Iglesia, lo atacaron con dureza. Lejos de desalentarse, esto lo motivó a derribar más barreras. El programa revolucionó la radio y le abrió caminos en otros medios. En 1958 debutó en televisión con Senda Prohibida, una de las primeras telenovelas mexicanas. Aunque su rol no fue principal, su carisma y voz mostraron que podía brillar más allá de la radio. En medio de este ascenso vertiginoso, el joven locutor comenzó a forjar la identidad que lo haría famoso. José Manuel López Ochoa, en sus ratos libres en la cabina, tocaba la guitarra y cantaba temas populares. Un día, mientras tocaba sin pretensiones, un actor reconocido que pasaba por ahí quedó fascinado al oír su falsete potente, capaz de alcanzar notas asombrosas. Le pidió que cantara La Malagueña. Su interpretación, cargada de emoción, dejó a todos en la emisora sin palabras. Ese instante casual marcó un antes y un después. Su talento musical se extendió de boca en boca hasta llegar a Jesús Grobas, un influyente productor de cine. Grobas, con un instinto único para detectar talentos, vio en López Ochoa una mezcla de voz, carisma y autenticidad poco común. Le ofreció un papel en una película, y el joven, lejos de intimidarse, aceptó con entusiasmo. En 1963 debutó en el cine con Aquí está tu enamorado, junto a estrellas como Flor Silvestre y Antonio Aguilar. Aunque no fue el estelar, mostró una sobriedad y firmeza que destacaban en una industria de excesos. En una era donde radio y cine mexicano se cruzaban, López Ochoa dominó ambos mundos con destreza. Su gran salto llegó con la radionovela Chucho el Roto, donde por 11 años dio vida a Jesús Arriaga, el bandido que robaba a los ricos para ayudar a los pobres. La historia conquistó a México y América Latina, transmitiendo justicia y esperanza. Su actuación lo convirtió en un ícono radial, casi un mito, apodado el Robin Hood de la radio en español. Mientras triunfaba en la radio, también brilló en televisión. En los años 60 y 70, la TV se volvía un medio masivo. López Ochoa captó su potencial y se adaptó con maestría. Actuó en telenovelas y programas de variedades que arrasaron en audiencia. Su amor por la música ranchera lo llevó a shows como Noches Tapatías y Siempre en Domingo, donde lucía el traje de charro con elegancia única. El público lo quería porque veía en él a un artista genuino, orgulloso de sus raíces y comprometido con compartir la cultura mexicana en el continente. Sus giras por Estados Unidos, Puerto Rico, Venezuela, Ecuador,
Bolivia y Perú lo hicieron un embajador del arte mexicano. La gente abarrotaba los Venus para verlo, aplaudirlo y cantar con él. Cada presentación era una celebración que él vivía como si fuera la primera. El cine pronto lo reclamó, y participó en más de 50 películas de diversos géneros, desde westerns y dramas hasta comedias rancheras, destacando en títulos como Me cansé de rogarle, Escuela para solteras y Me he de comer esa tuna. Su versatilidad y autenticidad lo conectaban con la audiencia en cada rol. Paralelamente, seguía en la radio con Chucho el Roto y en TV brilló en telenovelas como Simplemente María y En carne propia, además de interpretar a Plutarco Elías Calles en Senda de Gloria, mostrando su habilidad para personajes históricos con realismo. A pesar de su éxito, José Manuel López Ochoa siempre puso a su familia primero. Se casó en 1959 con Blanca de Socorro Rías Bernat, Flor de Oro, con quien tuvo 3 hijos, Guillermo, Claudia y Mónica. En 1978 comenzó una relación con Mirna del Río, Miss Baja California, y tuvieron 4 hijos más, Cecilia, Andrea, Carla y Manuel. Lejos de desordenarse con una familia grande, manejó sus finanzas con astucia. Consciente de la inestabilidad del medio artístico, su disciplina, forjada en la pobreza, le permitió crear un hogar estable, asegurando que sus hijos no pasaran las penurias de su infancia. Tras décadas de ascenso y presión en el medio, en los 90 decidió alejarse del torbellino artístico. Buscaba calma, un respiro. Se mudó a Orange County, California, donde incursionó en bienes raíces. Sorprendiendo a quienes creían que nunca dejaría los reflectores, encontró en ese negocio una vida más tranquila y segura. No buscó fama en Estados Unidos como otras estrellas, quería estabilidad para su familia y paz para sí mismo. Sus hijos estudiaron en universidades prestigiosas y él se mantuvo activo en la comunidad mexicana en el extranjero, participando en eventos culturales. En entrevistas de esa época decía con sencillez, soy un trabajador del micrófono y la cámara que tuvo suerte de ser reconocido. Esa frase reflejaba su humildad, nunca presumió ni adoptó aires de grandeza. Para él, todo se reducía a responsabilidad y esfuerzo. Pero la vida, que a veces ofrece treguas, también puede atacar sin aviso. Tras años de tranquilidad, le diagnosticaron linfoma, un cáncer que afecta el sistema linfático. Los médicos sugirieron que la exposición a químicos de tratamientos faciales para mantenerse joven frente a las cámaras pudo haber debilitado su salud. Quienes conocían su historia de lucha se sorprendieron al saber de su enfermedad. Él, que había vencido la pobreza, la soledad y los rechazos, ahora enfrentaba a un enemigo mortal. Pero, fiel a su carácter, actuó con decisión. Se sometió a tratamientos, aunque el cáncer avanzó sin piedad. Al ver que sus días se acortaban, regresó a México para ordenar sus asuntos legales. No quería dejar nada al azar. Consultó notarios, redactó testamentos y aseguró que todo estuviera claro para evitar conflictos familiares. Temía que sus años de trabajo y ahorro se perdieran en disputas tras su muerte. Con apoyo del sindicato, aseguró que sus prestaciones y seguros llegaran a su familia sin problemas. Un mes después de resolver estos asuntos, la enfermedad se agravó brutalmente. El linfoma devastó sus órganos, estómago, intestinos, pecho. Su energía se apagó. El 25 de octubre de 2011, a los 78 años, José Manuel López Ochoa falleció en Orange County. Su partida fue silenciosa, como él deseaba. No hubo titulares ruidosos ni shows mediáticos. Todo transcurrió con calma y dignidad, como sus últimos años. Para algunos, su muerte pasó desapercibida, pero quienes conocían su vida sintieron un hueco inmenso. ¿Cómo olvidar la voz que emocionó a millones en cine, radio y TV? ¿Cómo ignorar su sacrificio y entrega familiar, siempre con los pies en la tierra? Su grandeza va más allá de trofeos o reconocimientos. Reside en cómo transformó el dolor de su infancia y una enfermedad letal en un ejemplo de lucha. Su familia, protegida por sus decisiones financieras, heredó no solo bienes, sino un fuerte vínculo de amor y unión. Quien repase su vida verá que trasciende los escenarios. Sus orígenes humildes muestran que se puede surgir de la nada y llegar lejos con determinación.
Sus casi 60 películas y decenas de programas radiales y televisivos prueban que el talento y la pasión brillan en cualquier medio. Pero su enfermedad final revela el costo oculto de la fama, largas horas bajo luces, químicos agresivos y estrés constante que minan la salud. La vida de José Manuel López Ochoa enseña que la voluntad y la disciplina superan cualquier reto. Más allá de su éxito, su mayor lección fue su compromiso familiar, asegurando su bienestar en los peores momentos. Entendió que el triunfo no es solo brillar, sino prepararse para las caídas, ahorrar con cabeza y cuidar la salud. A diferencia de muchas estrellas, su previsión evitó caos tras su partida, dejando estabilidad a sus hijos. Su historia nos hace pensar en el precio real de la fama y la necesidad de balancear el éxito con la responsabilidad personal y familiar. No es solo el relato de un artista destacado, sino de un hombre que peleó sin descanso por su familia, enfrentó la pobreza, la competencia y un cáncer implacable que le robó su voz y vitalidad. Aún así, hasta el final aseguró el futuro de sus hijos. Más allá de la fama, su mayor legado fue su humildad, responsabilidad y amor incondicional por los suyos, mostrando que el verdadero éxito está en la vida misma. Su muerte, el 25 de octubre de 2011, fue tan discreta que muchos fans lo supieron días o semanas después. No hubo especiales en TV ni grandes titulares. Fue como si él hubiera querido que su adiós fuera tan humilde como sus raíces. En torno largo, los medios que reportaron su fallecimiento lo hicieron con respeto, como él pidió. Ni en sus últimos días buscó escándalos o atención excesiva que perturbara la paz de su familia. Se fue como vivió, con dignidad, amor y gratitud por lo logrado. Para algunos, este bajo perfil podría parecer extraño en una estrella, pero para quienes entendieron su esencia, todo tenía sentido. Tras tantas batallas, merecía un final sereno, lejos de las cámaras que lo siguieron por décadas.